decido seguirle a Él. La gran declaración que estamos presentando es que todos los cristianos son felices. Pudiera haber el temor de que seamos etiquetados como radicales, pero esa es la verdad de Dios en su palabra. Todos los cristianos son felices. ¿Usted tiene su Biblia? Ábrala conmigo. Además de la bienaventuranza, es decir, del capítulo 5, dice bienaventurados, 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 felices, dichosos. En Colosense, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo siguiente, específicamente en el capítulo 1. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Todos los creyentes son felices a razón de algo que se llama esperanza. Lo que frustra, lo que deprime, lo que llena de tristeza al individuo es la incredulidad y el no saber qué pasa con la muerte o después de la muerte. Pero aquí, cuando una persona ha entregado su vida a Cristo, aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él también dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi papá lo dijo, y lo dijo bíblicamente, no puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Él lo dijo, la fe en Cristo salva y da gozo. Y no porque lo haya dicho el hermano Troncoso, el hermano de gozo, es porque la palabra de Dios lo dice. Pero la palabra mal usada emparcha. Torcer las palabras de Pablo es pernicioso, dice que para su propia perdición. Dice Colosense, en el versículo 22 del capítulo 1, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha, irreprensible delante de Él. Ahora versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuándo es que se pierde la felicidad en el cristiano? O del llamado cristiano, cuando se muta o se cambia la esperanza, o cuando se pierde la esperanza. Bueno, alguien dirá, a través de una teología que se entiende consistente con todo el consejo de Dios, que la esperanza no se pierde. Ajá. ¿Y usted cree que la esperanza es algo tan soterrado que no se percibe ni se ve? ¿Qué es lo contrario a la esperanza? La desesperanza. Es decir, cuando se pierde toda esperanza. ¿Y cómo se evidencia la desesperanza? Muy sencillo, por una tristeza, una frustración y no querer vivir. ¿Cómo se manifiesta la esperanza? Por un deseo de vivir, una expresión chispeante de dar gloria a Dios, una expresión constante. Para mí el vivir es Cristo, eso es esperanza. O como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Usted ha leído ese pasaje, ¿verdad? La palabra de Dios reza de la manera siguiente. Capítulo 19, versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Y anterior a esto había dicho, quiero decir, en el versículo anterior, dijo en los versículos anteriores, versículos 23 y 24, oh, si mis palabras se escribieran y se grabaran en un libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Y ahí dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted conoce la prueba de Job? Más que la prueba, las pruebas de Job, pero él de manera instintiva respondió, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en todo esto no pecó Job ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero aquí Job está mostrando una esperanza gloriosa en este capítulo 19, versículo 25. Una esperanza viva. Era, digamos, el resultado de su fe. El resultado de su fe que se expresaba en esperanza. Es decir, que en medio de esta calamidad, él era feliz. Alguien dirá, ¿había tristeza? ¿Por qué no? Un cristiano puede estar triste. Aunque la canción diga, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo.
La idea de la canción es una tristeza conforme al mundo. Usted sabe lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Hermanos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. En otras palabras, personas que viven una vida infundada. En el caso del creyente, él sabe por qué está vivo y él sabe cuál será su destino. Eso le causa una felicidad maravillosa. Pero cuando se expresa de que un cristiano se deprime, sí, se deprime, bueno, sí, se deprime, sí, se deprime, sí, se deprime. Está en un mundo de tristeza. En el mundo tendréis aflicción, hay aflicción. Pero decir que un cristiano cae en desesperanza, esa es una de las herejías más grandes en toda la historia de la fe cristiana, No, eso es tirar por el suelo, eso es embarrar el evangelio, eso es destruir todo lo que se edificó. Como dijo Pablo, si yo vuelvo a edificar lo que yo mismo destruí, me hago transgresor. Eso es lo que se ha hecho, eso está en Gálatas. Si yo vuelvo a construir lo que yo mismo destruí, me hago transgresor. Eso está en Gálatas. En otras palabras, ¿cómo puedo yo decir que un cristiano cae en desesperanza? Eso es derribar totalmente la esencia de la fe, del cristianismo. El que dice eso no tiene una consistencia con la verdad del evangelio. Y lo que sigue en esa doctrina, aunque prediquen 1000 veces esperanza, salvación, vida eterna, se caen al final. Es infundado, es una mentira, es un engaño, porque una verdad tuerce todas las demás verdades. Por eso Pablo dijo, si yo accediera, entonces negociaría la verdad del evangelio, y ni por un momento accedí. Porque la verdad, dice Pablo, no estaría de mi lado. Es decir, que con una sola mentira doctrinal fundamental, se pierde todo el engranaje de verdad. Busque su Biblia y ábrala. Un cristiano jamás cae en desesperanza. Es una contradicción, es un término inadecuado, porque caer en desesperanza es una especie de enseñoreamiento de pecado. Y dice la Biblia, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Saben qué? Caín cayó en un estado de desesperanza. El Señor le dijo, el pecado está a la puerta. Escapa. Escapa, porque Él va a venir a ti y tú no te vas a poder librar de Él. En otras palabras, cuando la desesperanza cae sobre una persona, no hay futuro cierto. Por eso tenemos que librarnos de eso. Y por eso tenemos que acondicionar o condicionar de manera operante la mente con la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que no existe un solo cristiano infeliz. Todos los cristianos son felices, porque todos los cristianos tienen esperanza. Todos los cristianos despiertan su esperanza y deben despertarla. Pueden caer en momentos determinados en frustración, en tristeza. Pueden caer en una dicotomía como la presentada en el Salmo 42, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero Él se responde, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted le dice a un grupo de creyentes o de pseudo cristianos que hay tal cosa, eso se llama condicionamiento operante y eso es diabólico. No hay una doctrina más diabólica que eso. Por eso Estados Unidos está como está. Y República Dominicana y el mundo debe saberlo. 35,000 personas se quitan la vida todos los años. Es decir, que mientras estoy hablando aquí en Estados Unidos, dentro de las iglesias, 3 y 4 memoriales de personas llamadas cristianos. Eso es insólito, inaceptable, inadmisible desde el punto de vista del criterio de la felicidad, de la palabra de Dios. No hay un solo cristiano infeliz. Todos los cristianos son felices. Así es que, si usted tiene un comportamiento de infelicidad, revise su fe. Y levántese en el nombre del Señor. Y declárese victorioso en Él. Y diga como dijo Pablo. Y la experiencia de Pablo es la experiencia de todo cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántese. Digo, bueno, yo no quiero ser cristiano. Y eso es otra cosa. Usted decide si quiere serlo o no serlo. Pero si usted dice serlo, usted tiene que comportarse como un cristiano.
Y no piensen que soy fuerte, más fuerte es Dios y su palabra cuando dice portaos varonilmente. A las mujeres se le dice portaos varonilmente, a los hombres se le dice portaos varonilmente, a los jóvenes se le dice portaos varonilmente, a los niños se le dice portaos varonilmente. No yo usted y no leyó lo que dice la Biblia en Apocalipsis, los cobardes no entran. Voy a contar esta historia a todo el auditorio, a mi nación y al mundo entero. En España, antes de suscitarse una guerra significativa, los consultorios de los psiquiatras estaban llenos. En otras palabras, en España había tanta quietud, tanta paz y prosperidad que la gente tenía tiempo para ocuparse de su tristeza, de su frustración y su depresión e iban a los consultorios de los psiquiatras. Cuando se desató la guerra, todos los consultorios quedaron vacíos. ¿Cuál es la explicación o cuál fue la explicación? Que ahora la gente no tenía tiempo para ocuparse en sí misma, en el sentido de preocuparse de sus problemas. Estaban más preocupados por la guerra y por salvaguardarse. ¿Ve usted cómo se acondiciona la mente? Acondicione la mente de manera conceptual y ella se va a dejar llevar. Así también en lo relacionado con la verdad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, son felices ¿quiénes? No los orgullosos, sino los pobres en espíritu. ¿Quiénes son felices? Salmo 32, dice la Biblia, bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. No se mueva, quédese ahí, porque dentro de unos minutos explicaremos una doctrina que habla del perdón soberano de Dios, pero que distorsiona este perdón, indicando que este perdón se otorga sin tener que haber una actividad, es decir, un cambio o una responsabilidad en aquel que se le otorga el perdón. Es una perversión doctrinal, es una aberración, es tomar textos como, ni yo te condeno, vete y no peques más, vete. Ella no tuvo que hacer nada. Y es verdad que no tuvo que hacer nada. Pero lo que usted quiere decir es que la persona puede permanecer en su pecado porque ya Dios dijo, vete y no peques más. O la frase célebre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. ¿Ve usted? Lo perdonó a los criminales. Momentito. Eso no es así. Observaremos esos pasajes a la luz de la economía bíblica y a la luz de la aplicación del Sermón de la Montaña en relación a lo que es la felicidad cristiana. Es como